ya la última ponencia, algo que tiene que ver con todo lo que nos pasa aquí y esa visión 360 grados que tenemos hoy en día, ¿verdad? Hemos hablado toda la mañana de que el vino es vino, de que el vino nos lo bebemos, de que el vino es una elaboración industrial, lógicamente, con las personalidades de la zona, de suelo, de clima, de castas y del ser humano, eso que hablábamos con Antonio del terroir. Pero el vino ahora le hemos dado una visión nueva con el tema del enoturismo, que nos lo apuntaba Chelo, y que al final tiene mucho que ver con esa manera de ser también tan especial en esta zona de Rioja Alavesa, tan creativa y tan de agradecer a la gente que venga a visitarnos, ¿verdad? Al final, lo que teníamos ya de manera natural, que era la gente que se escapaba aquí, que venía, que se acercaban y que disfrutaban de la gente del lugar y bebían sus vinos, los compraban y se los llevaban a su casa, bueno, esto se ha profesionalizado en los últimos años, como lo hablábamos antes, y hay proyectos de enoturismo muy importantes, como pues el caso de Chelo, todas las bodegas, que ya hablábamos que al final lo que está pasando es que se desarrollan ya pensando en que va a venir gente a visitarlas, ¿no? Yo creo que tuvimos unos años donde las bodegas simplemente se creaban como tal, un pabellón para poder elaborar, y ahora ya ha cambiado bastante, ¿no? Y entonces ahora vamos a tener dos pequeñas ponencias muy cortitas de 10-12 minutos. La primera de César León, que es director creativo de Solar de Samaniego, que nos va a hablar del proyecto que tiene Solar de Samaniego, una bodega absolutamente industrial de finales de los años 60, ese concepto industrial de producción de vinos que le han dado una vuelta absolutamente brutal y que bueno, que realmente se cambia totalmente el concepto que tenemos. Y la siguiente va a ser más vinculada a la viña, de Rubén Jiménez, que es director de viticultura del grupo Luis Cañas, Amaren, y está por aquí. Y también estás en... También, vale, el grupo sí. Tú estás aquí en Rioja Alavesa. Exactamente. Bueno, pues él nos va a explicar un poco de todo lo que están haciendo, de esa remodelación, también ese restyling que están haciendo de sus propias viñas, ¿no? Porque ya que lo que bebemos es vino y que tenemos que tener muy en cuenta de dónde viene y el origen, bueno, pues lo están transformando mirando hacia el pasado. Empezamos yo creo que con César. ¿Y qué nos cuentas un poco sobre el proyecto este que tienes, que diriges como director creativo en Solar de Samaniego? El proyecto bueno, ahora se escucha, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Eh, Contar en pequeñas pinceladas lo que el Solar de Samaniego, lo que hemos hecho durante estos últimos años, pues es seguramente una de las cosas más gratificantes que me ha pasado profesionalmente, porque una vez le escuché a Daniel Innerarity, un filósofo vasco, en un contexto fuera de lo normal, un congreso de automoción, decir que las cosas más interesantes de la vida son aquellas que no son lo que eran ni son lo que parecen. Esto lo he llevado en muchas ocasiones a Solar de Samaniego, y cómo ahora mismo Solar de Samaniego ya no es lo que era ni es lo que parece, ¿no? Porque desde que el proyecto de enoturismo, desde la base del proyecto de enoturismo, hemos conseguido que todo el negocio, y cuando hablo de negocio hablo de los vinos, la relación con el cliente, todo absolutamente haya cambiado, ¿no? Desde que la cuarta generación en el año 2015 decidió renovar y recuperar una de las posiblemente bodegas más feas que podía haber en Rioja Alavesa, ¿no? Y esto lo conecto con el no es lo que parece, porque esa fealdad que te da la brutalidad, el brutalismo arquitectónico de los comienzos de los años 70, en modelos que pueden asociarse mucho al cooperativismo, ¿no? Con grandes volúmenes. Aunque hemos hecho un proyecto con la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio para integrarla en la medida de lo posible en el paisaje con una tonalidad gris similar a la que tenemos en la sierra que nos acoge y nos protege, ese no es lo que parece, es lo que te encuentras cuando entras en la bodega. Se ha recuperado
absolutamente cada centímetro cuadrado de la misma, y se empezó con el enoturismo, ¿no? Casi sin querer, y creo que estáis viendo algunas imágenes en la pantalla, había como os decía, esta cuarta generación de la familia propietaria decidió recuperar el patrimonio arquitectónico de la bodega y decidimos llamar a un muralista australiano, Guido Van Helten, para, en lugar de derribar una parte de la instalación de la bodega que se construyó pensando en elaborar millones de litros, con depósitos de 500.000 de litros de capacidad, 7 grandes depósitos de 500.000 de litros de capacidad, se decidió por una apuesta creativa y era a través del arte recuperarlos, ¿no? Apoyados en un proyecto que nos ha dado muchísimas alegrías, en términos de tanto reconocimientos y premios como en la recuperación completa de la marca Solares Samaniego, que se llama Solares Samaniego Beber entre líneas. El origen de la bodega fue la adquisición de una finca histórica de Rioja Alavesa que se llama La Escobosa, que pertenecía a Félix María de Samaniego, el célebre escritor de fábulas oriundo de La Guardia, y que está en el meandro del Ebro, dirección a Logroño, donde está Asa, ¿no? Una zona además especialmente de reconocimiento hacia las fincas, porque ahí está en Viñalanciano, arriba del Miambro, Contino, delante Villota, ahora también allí, ¿no? Entonces, en la parte más oeste está una finca preciosa, que es La Escobosa, que es el origen de Solares Samaniego. Esa finca inspiró el proyecto de vincular vino y literatura, por eso de ahí ese nombre de Beber entre líneas, ¿no? Eso nos permitió idear un montón de actividades, de experiencias, de relaciones con nuestro visitante, basadas en esa fusión, a veces intuitiva, a veces muy evidente, del vino y la literatura. Y nos permitió inspirar a un creador, a un muralista como Guido Van Helten, para representar su visión de la fusión del vino y la literatura a través de la representación de diferentes personas de la comarca que representaban esos valores desde la creación literaria, la creación de un vino, hasta la cata del mismo, ¿no? Y esto cambió por completo la percepción de la gente sobre la bodega que había allí. Pero lo más importante es que este proyecto no turístico sirvió para que la familia apostara por ese proyecto de la cuarta generación de renovación de la viticultura, de renovación de todos los vinos, y que ha permitido que Solares Samaniego haya recuperado absolutamente todo el prestigio que debería haber mantenido mucho en el tiempo, porque este año precisamente es el 50 aniversario de la creación de la bodega. Tenemos información, digamos, histórica de hace 50 años, ¿no? De las impresiones que habían los críticos, tanto a nivel nacional como internacional, de los vinos, y lo que ha permitido es que se recupere no solo la arquitectura, las experiencias, los espacios, sino también la viticultura y los vinos. Quiero decir con esto que el enoturismo no solo es parte de un área de negocio de muchas de las bodegas, o también de Solares Samaniego, sino que sirve de impulso extraordinario para mejorar la imagen, la percepción de la marca, el interés por determinados vinos o el interés por una comarca en general, ¿no? Entonces, ha sido reconocida en 2020 como la mejor experiencia enoturística de todas las rutas del vino de España por Acevin. En el 2021 se ganó el premio Best of de Arte y Cultura, y en el 2022 ha sido reconocida por la Guía de Vinos de La Vanguardia como el mejor proyecto enoturístico de arte y cultura a nivel nacional, ¿no? Entonces es un proyecto realmente sobrecogedor, porque la magnitud del exterior, pero sobre todo del interior que te encuentras, es magnífica, ¿no? Bueno, eso un poco podría ser el resumen del proyecto. Bueno, nos dejas con ganas, con muchas ganas a todos los que estamos aquí de
de ir a verlo, ¿no? Yo creo que precisamente es lo que estabas comentando, esa recuperación, esa visión 360 grados que tenemos hoy en día del vino. Mira, me parece muy bien que a través de quizás la dignificación de la bodega haya llegado incluso a que a los propios socios se crean más el proyecto, por lo que estás comentando, ¿no? por Y en esos supuesto. 360 grados yo creo que ahora ya tenemos a Rubén hablándonos. Tú estás hablando de la bodega, ahora nos vamos a hablar de la viña, ¿no? Y nos vamos a hablar precisamente de esa recuperación histórica de lo que tiene que ver la viña y el trabajo apasionante que están haciendo en Luis Cañas y que está dirigiendo lógicamente Rubén. Nos estabas hablando antes con Antonio de lo que era el terruño, ¿no? Una de las cuatro patas fundamentales del terruño son las variedades de uva. Y yo no sé cuál es la más importante de las cuatro, pues seguramente el 25%, el factor humano que muchas veces se nos olvida, el hombre que es tan egoísta y que nos gusta hablar tanto de nosotros, sin embargo el viñedo muchas veces lo dejamos de lado, y el hombre es capaz de, el mejor viñedo del mundo, destrozarlo por completo y hacer una uva mediocre o un vino mediocre, y de un terruño que no tuviera unas aptitudes a priori tan excelentes, poder hacer un vino muy digno, a lo mejor no de una calidad del top, pero un vino muy digno, ¿vale? Bueno, yo me ha presentado antes José Ignacio. Bueno, soy el que está ahí en ese lago pisando la uva con mis padres. Vengo de familia de viticultores, familia de bodegueros y, bueno, desde pequeño todo el tiempo relacionado con el mundo del vino. Trabajo ahora para la familia Luis Cañas, que seguro que nos conocéis. Ayer alguno creo que estuvisteis probando los vinos en el wine bar y en el Mirador, que visteis la puesta de sol, según me han contado, ¿no? Qué privilegiados. Bueno, pues somos tres bodegas, dos aquí, muy cerquitas una de la otra, en Villabuena y en Samaniego, en apenas 3 kilómetros, pero proyectos totalmente diferentes, con diferentes viñedos y diferentes estilos. Y otra bodega en la denominación de origen Ribera del Duero, que es de dominio de CAIR. ¿Vale? Y nosotros estamos muy vinculados a la tierra, muy vinculados al viñedo, porque es lo que nos da la personalidad, es lo que hace que nuestros vinos tengan tipicidad. Vale, aquí veis 4 datos de la bodega. Os hablo en conjunto de Luis Cañas y Amaren. Estamos gestionando junto con nuestros proveedores de uva, que para nosotros son fundamentales, 460 hectáreas de viñedo, y os doy repartidos en 1124 parcelas. O sea, todo viñedo muy viejo y viñedo muy pequeñito. Y para nosotros ese es el secreto. ¿Vale? En Luis Cañas la edad media de plantación es un viñedo plantado en 1975, o sea, un viñedo ya con mucha edad. Y en Amaren incluso nos vamos un poquito más al extremo y estamos hablando de un viñedo de 1963, viñedos muy maduros con mucha tipicidad. Y os había traído aquí alguna foto del entorno, pero bueno, qué mejor entorno que darnos la vuelta y mirar un poco el ventanal, que es un sitio fabuloso. No es solo un sitio muy bonito, con un paisaje precioso, sino que aquí hay gente que estuvo viviendo ya hace 4.000, 6.000 años y nos lo han dejado aquí pues, a nivel de tumbas funerarias, de monumentos, de lagares rupestres de hace 1.100 años, de hace 900 años, gente que hace 1.000 años ya estaba trabajando y ganándose la vida o por lo menos subsistiendo con una parte importante en el tema del vino y en el tema de la enología. ¿Vale? Y estos son pues algunos de nuestros viñedos, que como os digo, con echar un vistazo a la ventana es más que suficiente. Bueno, os voy a hablar de variedades de uva. Vale, si yo os pregunto ahora con cuántas variedades de uva estamos haciendo vino actualmente en Rioja, bueno, pues sois amantes del vino, conocéis el vino, seguro que conocéis alguna variedad minoritaria, pero si os hablo de manera industrial, que realmente haya un número importante de botellas, seguramente ese número de variedades que diríamos entre todos se va a reducir mucho. Y fijaros que, sin embargo, es muy curioso que en 1912 se citaba que en Rioja se cultivaban 44 variedades de uva. Yo hoy puedo decir que García de los Salmones, que fue el ingeniero que hizo este informe, se quedó corto. Demasiado con los medios que tenía el hombre hizo que fue capaz de catalogar 44 variedades de uva diferentes. Seguramente se quedaría muy corto. Vais a ir viendo, y esto es así porque en los viñedos viejos una de las características que tienen es que no es como ahora, que cuando hacemos una plantación de un viñedo, plantamos un viñedo que por, entre comillas, desgracia, todos plantamos lo mismo. Muchas veces no nos paramos a pensar y vamos a plantar todos, que es lo que hemos hecho durante los últimos 30 años, tempranillo, en el mismo clon, y además todos vamos a poner esa plantación en espaldera. Vamos a poner los postes de metal que se vean bien bonitos, bien brillantes y que le resten protagonismo a esas cepas que sí son realmente las protagonistas y en cierta manera enturbien o ensucien este medio ambiente, este paisaje tan bonito que tenemos. ¿Vale? Vais a ir viendo fotos de
de hojas, de uvas, de cepas que hemos ido recuperando desde el año 2016, en el que iniciamos el proyecto de recuperación varietal. Teníamos el objetivo de recuperar de esas 44, a ver cuántas somos capaces de recuperar en un entorno muy pequeñito, solo con la ayuda de nuestros viñedos y los viñedos de nuestros proveedores. Nosotros nos abastecemos del viñedo en menos de 4,5 kilómetros a la redonda de nuestra bodega, está más del 90% de nuestro viñedo. O sea, en una zona muy reducida teníamos que recuperar todo ese viñedo. Vais a ver qué diferentes son todas las variedades de uva. Bueno, el proyecto lo iniciamos en el año 2016 y hemos sido capaces de recuperar más de 40 variedades. Más de 40 variedades y todavía es un trabajo inconcluso. Este año 2022 ya hemos seleccionado un montón de variedades más que tendremos que analizar en el 2023. Y seguramente nos vayamos de la bodega o nos haremos viejos, nos jubilaremos y seguirá siendo un trabajo inconcluso porque hay infinidad de variedades de uva repartidas por todos los viñedos viejos. E insisto en lo de que si nosotros en un sitio tan pequeñito, en 4 kilómetros y medio a la redonda, aunque sean 1000 parcelas, hemos encontrado más de 40 variedades, ¿qué tesoros no tendremos por ahí escondidos? Que esto es muy importante, tienen el reloj tiene ya la cuenta atrás puesta. Los viñedos viejos son muy costosos de trabajar, son muy dificultosos tanto económicamente como a la hora de trabajar, porque se trabaja mucho con esfuerzo físico directamente con la mano. Y al viticultor muchas veces no le sale rentable. La opción que tiene el viticultor es arrancarlo y poner un viñedo joven que le produzca más y que encima trabaje menos. Si no estamos las bodegas, porque realmente sí creemos que ese viñedo hace un vino diferente y no estamos para pagarles un precio digno y un precio que le salga rentable al viticultor, conservar ese viñedo viejo en 15-20 años, pues seguramente haya desaparecido gran parte del viñedo viejo que tenemos en La Rioja Alavesa. ¿Vale? Os voy a enseñar muy rápido, bueno, aquí una curiosidad, aparecen mutaciones. Nosotros, el ser humano, cualquier organismo vivo, a lo largo de su vida sufre un montón de mutaciones, que la mayoría pasan desapercibidas y no sirven para nada, pero tenemos mutaciones muy interesantes, como el tempranillo blanco que apareció ya hace un montón de años, o tempranillos en el que la mitad de la uva se queda blanco y la otra mitad se queda tinta, o incluso que vas a un grano de uva y tienes una parte del grano de uva blanco y el resto de la parte de uva tinto. Entonces tenemos que estar muy atentos porque cosas de estas hay por los viñedos y son auténticas joyas y auténticas locuras. Y para nosotros lo que más satisfacción nos está dando es el haber descubierto el Benedicto. Benedicto en el año 2012 con un análisis genético se identificó en el ICVV de Logroño que es la madre del tempranillo. El tempranillo que al final es nuestra variedad que nos ha dado fama en el mundo entero y que ha hecho que nuestros vinos sean fabulosos y reconocidos y buscados, y hemos conseguido recuperar a la madre, que se sabía que había 4 cepitas viejas repartidas por los viñedos viejos. Y desde el año 2019 estamos elaborando todos los años un poquito con esas cepas viejas del Benedicto, estamos elaborando un vino. No solo lo importante de haber recuperado a la madre de nuestra variedad que nos ha dado fama mundial, sino es que además tenemos la suerte de que el vino de Benedicto es un vino que está muy, muy, muy bueno, con unas características que lo hacen muy interesante de cara al futuro, como muchas de las variedades que hemos descubierto, que ahora si queréis en las preguntas y a las tertulias podemos hablar sobre ellas. Vale, bueno, aparte de ir recuperando esas variedades, también es muy importante el tema de recuperar los clones. El tempranillo, que es el mejor, si todos ponemos el mismo clon de tempranillo, estaremos haciendo que nuestros vinos sean mucho menos complejos. Estos son 2 uvas de garnacha. La uva de la derecha es un clon comercial de garnacha, o sea, cuando vas a un vivero y compras una garnacha, te dan la uva de la derecha. En los viñedos viejos, en las garnachas, tenemos la uva de la izquierda. Yo no quiero ni me interesa saber cuál hace mejor vino, lo que sí que tengo claro es que los 2 vinos van a ser diferentes, que la producción de uno y la producción de otro van a ser diferentes. Entonces, ¿hay que apostar todo por lo de la izquierda? Pues seguramente no, porque al final hay que producir, hay que vender, al final es un negocio. ¿Tiene que ser todo lo de la derecha? Pues seguramente tampoco. Y habrá que buscar el equilibrio en el que esté y que cada bodega sepa posicionarse en qué es lo que busca, cuál es mi objetivo, cuál es mi público y qué le voy a ofrecer. ¿Vale? Y tenía luego un montón de diapositivas más que son con datos más técnicos, que a lo mejor yo creo que, si te parece... Yo creo que sí. Te veía que mirabas el reloj, digo, que estamos bien ya. Pero con tiempo, no hay problema. Bueno, 2 visiones diferentes de lo que es la evolución de una comarca, ¿verdad? Como os decía, esto es el vino 360 grados,
partimos del enoturismo, de la recuperación de la bodega original con el fin de ponerla hoy en día y que se valore de manera diferente. Y con ese trabajo también que está haciendo el viñedo, al final lo que hacemos siempre es mirar hacia, yo creo que en este momento, para mirar al futuro, lo que hacemos es mirar mucho al pasado, ¿verdad? Ver qué es lo que se hacía antes y ver qué es lo que podemos mejorar de lo que teníamos. Quizás hemos hablado esta mañana varias veces de los años locos esos de la economía, del desarrollo y tal, que para muchas cosas han sido muy buenas, quizás para otra nos han venido bastante mal, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto ya terminan estas 2 charlas, pero sí, lógicamente, dejamos el tiempo a las preguntas que queráis hacer vosotros, que seguro que hay gente por ahí que se anima. Buenos días. Lo primero, una pregunta obvia. Detrás de la recuperación de estas variedades, ¿se va a producir o se está produciendo ya una plasmación comercial? Es decir, yo podré adquirir en algún momento, yo, cualquier cliente o amante de los vinos, algún vino con estas variedades recuperadas. Y segundo, es una reflexión o una anécdota de una cosa que yo he leído recientemente, que viene a decir que históricamente la madre de todas las variedades que conocemos en la Europa occidental de vino tiene su origen, y no es por hacer un ejercicio de chauvinismo, ¿no?, pero tenía su origen en una uva de la época de los romanos que se llamaba Bitúrica o Biturica o algo así, desde hace 2000 o 2500 años. Y ese origen estaba precisamente en Euskadi, en el País Vasco. La Biturica esta, no sé si es cierto esto que estoy diciendo que he leído, era el origen de todas esas variedades de uva que han venido después. Y era una uva muy relacionada, emparentada con la Hondarribia Belcha y tal, y se llama Biturica, que es de esa época de los romanos. Y es la madre de todas las que vinieron después. No sé si sabéis algo de esto. No. A mí no me suena nada, ¿eh? Y a mí tampoco, la verdad, no te puedo decir. Es más, realmente la vitis vinifera nació en la zona de Mesopotamia, entre Irak e Irán actual, Sí. y se fue desarrollando por el Mediterráneo, lógicamente con el comercio y con las conquistas, lógicamente, ¿no? Pero yo... Esto lo comenta, creo que es Ballesteros, ¿no?, el escritor Pedro. de... Sí. Pedro Ballesteros. Sí. En el libro que tiene de comprender el vino, y habla de esto, que en los últimos 2000 años la madre de todas estas variedades se producía o tuvo el origen en el País Vasco. Sí. Lo dice él. La verdad que yo lo he leído de esa fuente, Mañana le llamo a Pedro, vamos. Es curioso, ¿no? Además, precisamente como estamos aquí, pues viene a colación de todo esto, ¿no? Es algo muy curioso. No tenía conocimiento, ¿no? Mira, en la Gracias. primera pregunta, de momento no. Tenemos que ser conscientes de que al final la denominación de origen, Rioja en este caso, es un club privado y tiene sus normas. Y todos estamos encantados con las normas. Vale, una vez que asumes las normas, no te puedes pasar de esas normas. Nosotros todas estas variedades, aunque son anteriores a la denominación de origen, en teoría no podemos plantarlas. Si las plantamos no pueden pertenecer a la DO Rioja. Nosotros lo que hemos hecho es hablar con la DO Rioja, hablar con Diputación, porque el tema del cambio varietal pues seguramente sea algo que tengamos que acabar afrontando y del que tengamos que acabar hablando. Entonces lo estamos plantando, lo estamos trabajando, pero en principio no es dentro de la denominación. Poder comprar un vino, hoy no. Ten en cuenta que Benedicto en el año 2019 hicimos 17 botellas, porque teníamos 30 cepas de uva y da muy poquita producción. Con los años hemos ido buscando más cepas, ahora estamos alrededor de no llegamos a 150 cepas, producciones siempre muy limitaditas. De cadrete pues tenemos también apenas 40-50 kilos, de marufo, aquí os he dejado la lista de todas las variedades que hemos recuperado. Hay alguna cosa muy interesante, en negro he puesto lo que más o menos se conocía y habían encontrado compañeros míos de la universidad y de otros sitios, se habían ido encontrando aquí en Rioja. En rojo he puesto lo que no se había encontrado, o en bibliografía yo no he encontrado que se había descubierto aquí en Rioja. Os he puesto en fucsia 3 cosas que son muy interesantes. Ya sabéis que en el 2007 se autorizó la plantación de blancos que no eran tradicionales en Rioja, Chardonnay, Sauvignon y entre ellos el verdejo. Nosotros tenemos clones de verdejo de 120 años de edad. Quizás se tenía que haber apostado, si se da el paso, para haber apostado, oye, pues en vez de comprar el mismo verdejo que se va a cultivar en Rueda, pues a lo mejor tenemos que apostar por los clones que llevan ya con nosotros 100, 200 años, los que lleven, que estarán mejor adaptados, que se habrán seleccionado porque estaban funcionando mejor aquí.
Nos pasa lo mismo con la Maturana Tinta. Maturana Tinta que tenemos aquí, que ahora mismo, que yo sepa, solo hay un clon. Nosotros hemos encontrado otro clon que a la hora de mejorar la complejidad de los vinos y que aunque sean las dos Maturanas, seguro que son un poquito diferentes, siempre va a hacer que los vinos sean más complejos y nos está ayudando a todos. ¿Vale? Y luego en amarillo os he puesto que esto también es muy importante, que el trabajo queda por delante y que muchas de las variedades que hemos recuperado ni siquiera sabemos lo que son. Se ha perdido la pista, no había antecedentes, no se habían cogido fichas antes de esos viñedos y no sabemos lo que son, no tienen ni nombre, los llamamos como buenamente podemos, seguimos buscando y comparando con bases internacionales, a ver si son alguna variedad foránea y bueno, veremos a ver el resultado. Sí, yo tengo una pregunta para César, que me ha fascinado el proyecto que has presentado. ¿Por qué ese artista en concreto, el artista australiano? Bueno, pues hubo una búsqueda bastante intensiva de muralistas por todo el mundo y había dos aspectos fundamentales por los que tomamos la decisión de llamarle, ¿no? Uno es su propio estilo creativo. No queríamos llenar de colores, de estridencias el espacio, queríamos mantener ese aspecto industrial y él utiliza siempre una paleta de colores grises, blancos, ocres, que respetan mucho el cemento, que es el soporte donde él principalmente pinta, ¿no? Aunque es cierto que cuando se marchó de aquí, estuvo 5 semanas trabajando en la bodega, pintando los murales, cuando se marchó aquí, se marchó a Ciudad de México y nos enviaba las fotos de donde estaba en un barrio de México DF, protegido por los militares, porque estaba pintando unas casas y utilizó el color rosa como base. Él siempre pinta personas, ¿no? Entonces utilizó el color rosa como base para pintar, para hacer un homenaje a las mujeres que estaban siendo bueno, violadas, maltratadas, asesinadas, etcétera, en ese país, ¿no? Y él nos mandaba las imágenes de cómo estaba él protegido por los militares porque lo querían matar, ¿no? Bueno, él utiliza esa paleta y luego había un elemento quizás más técnico, y es que descubrimos que había pintado unos silos en su ciudad natal, en Adelaida. Entonces, bueno, en Brisbane, pero bueno. Y dijimos, este hombre va a saber pintar en una superficie semicircular, porque es que tiene una complejidad técnica tremenda. Porque tú cuando pintas un mural, normalmente estás utilizando una superficie plana y utilizas una perspectiva recta, lejana, 100, 200, 300 metros, ¿no? Pero cuando tienes que entrar en el interior de una gran nave con perspectivas desde abajo, de abajo a arriba, curvas, con 2, 3, 4, 5 metros de distancia entre quien lo ve y la pieza artística, pues es muy difícil. De hecho, habéis visto el making of, no sé si habéis visto algunas imágenes, ¿no? Y él utiliza, nosotros la primera semana la dedicamos a hacer las fotografías que pudieran representar esos 7 conceptos de sobreviver entre líneas que están reflejados allí, ¿no? Después, esas fotografías se llevó a un software que representaba de manera fidedigna todo el espacio y que tenía 17 puntos de perspectiva distintos. Entonces, nosotros colocábamos la fotografía en el depósito y planeábamos 17 puntos distintos desde donde se podía ver. El software despiezaba la fotografía en una cuadrícula y te permitía que desde abajo pudieras verlo, porque si subiéramos arriba, todas las figuras están completamente deformadas, porque la perspectiva es desde abajo. Entonces, el software te despieza la fotografía en una serie de cuadrículas. Como os decía, la primera semana Guido se dedicó a fotografiar, a buscar a las personas que representaran todos esos conceptos, esos 7 conceptos que hay ahí. Y por las noches se dedicaba a llenar de cruces todos los depósitos. Entonces creó 7 grandes cuadrículas. Entonces, cada pantallazo del móvil representaba una de las cuadrículas que habían salido del software. Y él, solo con la ayuda del móvil, fue dibujando y pintando todo.
O sea, a mí me llamaron muralistas de toda España para venir a verle trabajar, porque decían, o sea, no es normal que una sola persona sea capaz de pintar así en estas condiciones. Y, bueno, a veces piensas que es coger una brocha y tal, pero antes se hablaba de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pues la ciencia y la tecnología ayuda a la capacidad artística de alguien, y eso no desmerece, sino yo creo que incluso aún más aumenta las posibilidades que tienes de crear algo, ¿no? Entonces fue una decisión basada en creatividad, su estilo y la técnica que él ya había demostrado que la podía hacer. Bueno, voy a hacer yo una pregunta. Si me dejas, el Solar de Samaniego se ha caracterizado por ser una bodega que el enoturismo lo hacían cuando no existía el enoturismo, porque yo creo que es de las únicas bodegas que hay que se saltan el distribuidor y su cliente es el consumidor final. Porque que yo sepa, yo no sé si seguiréis igual, el 90 y tantos % de la facturación venía del consumo de un club de vinos que tenéis que se consume al final, ¿no? Claro, vosotros realmente habéis visto la evolución del enoturismo en los últimos 50 años y lógicamente con la obra que habéis hecho, ¿no? Entiendo que las cifras se habrán disparado porque ahora estamos en otro modelo, pero ¿cómo ha evolucionado el enoturismo en todos estos años que tenéis de historia vosotros y el enoturista también, lógicamente? Claro, Solar de Samaniego en el año 80 creó la cofradía Solar de Samaniego. Eso ha hecho que tenemos un histórico de venta directa, ¿no?, a través del club de unos 80.000 miembros, que al menos unos 20, 22.000 compran una caja de vino al año. Entonces, esa gente desde el año 80 lleva viniendo aquí. ¿A qué venía? Venía a sentirse parte de una bodega. Ese sentimiento de pertenencia era fundamental para nosotros. Llevamos 40 años creándolo con esos cofrades, ¿no? Y a comer patatas con chorizo, chuletillas. Yo he estado varias veces de crío. En un sitio cerrado, sin ventanas, pero muy rodeado de barricas, botellas y su forja con sus, ¿no? Eso es a lo que se venía. Y yo, que tengo los primeros correos del cofrade donde se motivaba también, pues se daban temas, cierta pedagogía sobre el vino, historia, etcétera, y siempre se decía en la parte final: este mes nos han visitado don José María González García, que vino desde Sevilla a tal. Entonces, cada mes venían 4 o 5 personas con algún amigo, con familias, etcétera, ¿no? Pero venían sobre todo por el sentimiento de pertenencia a la marca, por descubrir un lugar y comer lo más tradicional. Yo creo que eso ha ido evolucionando, pues como ha evolucionado el turismo, ¿no? Antes yo creo que era más viajero, se interactuaba mucho más con el lugar, con la comarca. Mis abuelos son del Villar, ¿no? Bueno, de la Serra y del Villar, de Álava. Y mi abuelo, Feliciano, yo me quedaba alucinado cuando yo pasaba todos los veranos y los fines de semana allí, ¿no? Pero mi abuelo, a todo el que pasaba por delante de la casa del Villar, le decía y preguntaba: ¿cómo se va para Cripán? ¿Cómo se va para La Guardia? Porque antes no había tantas señales, ¿no? Y a todo el mundo le invitaba a comerse un poco de chorizo y un poco de vino. Yo creo que eso no hay que perderlo. No sé si se ha perdido, pero no hay que perderlo, pero evidentemente hay que adaptarse también a una industria que tiene un valor económico muy importante, la del turismo. Antes hablabais también de si podemos dar más, si tiene que venir más gente. Yo creo que hay que ofrecer experiencias para todos los gustos, siempre dignificando el lugar, ¿no? Visitas a viñedos especiales, cualquier tipo de experiencia, y eso va a abrir al turista a la zona. Pero yo creo que la evolución ha ido de lo más tradicional, lo más ancestral, y llegar a conocer mucho más la zona, y ahora es cierto que llega muchísima gente, pero más con una idea de experiencia lúdica,
en mi opinión, no tan profunda y no tan interesada en conocer los valores no tan de de la zona. personas. Y creo que es labor de todas las bodegas intentar llevarlas a ese punto y transformarla. Oye, Benid es un sin lugar atractivo, un paisaje absolutamente maravilloso, unas tradiciones y una cultura apasionantes que hay que saber transmitir a través de cada una de las marcas, claro. Y ya para terminar, un segundito más. Rubén, estamos empezando noviembre y ya ves tú que ha empezado el frío ahora, la semana pasada. ¿Cuáles de todas esas nos van a salvar de toda esta historia? Pues nos van a ayudar muchas, ¿vale? Pensad vosotros, ¿queremos vinos de 16 grados? ¿Queremos vinos de 15 grados? Yo creo que ninguno queremos esos vinos. Pero, por desgracia, es a lo que parece que el clima nos va a ir llevando. Maduraciones cada vez alcohólicas mucho más elevadas, acidez, que es fundamental la acidez para los vinos, acideces más bajas y pH más altos. Vinos con menor capacidad para envejecer y para madurar de forma correcta en botella. Muchas de estas variedades tienen potencial por sí mismo para ser una solución o para ser una ayuda en la elaboración de los vinos, como la Benedicto, que tiene más acidez, que tiene el pH más bajo, que madura un poquito más tarde, y eso tiene muchas implicaciones en el tema aromático, la Cadrete, variedades desconocidas como la Malpuesta, y otras van a venir no como monovarietales, sino como ayuda en mezclas. Si nosotros a un tempranillo normal del que nos podamos encontrar dentro de 15-20 años, con un grado alcohólico un poquito más alto, con la acidez un poquito más baja, el pH más alto, le metemos una variedad como la Morate, que tiene realmente un pH muy bajo, estaremos haciendo que ese mosto, esa uva que tenemos dentro del depósito esté mucho más equilibrada. Volveremos a bajar ese grado alcohólico, subiremos la acidez, el pH será más bajo, estaremos haciendo que el vino tenga, aparte de lo que se hablaba antes de la complejidad al mezclar cosas, que el vino esté mejor preparado para envejecer. Y va a haber muchas variedades que van a ayudarnos mucho en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que con esto terminamos la parte de las ponencias de esta experiencia Destino Rioja Alavesa que nos ha organizado la cadena SER. Muchísimas gracias por venir. Hemos hecho un recorrido donde fundamentalmente hemos hablado de vino, hemos hablado de cultura, hemos hablado de zonas, pero si os fijáis lo que hemos hablado es de personas, ¿no? Al final hemos recorrido una comarca absolutamente mágica que se esfuerza cada día por serlo aún más. Y yo me quedo un poco con un comentario que hacía César hace un momento y lo traslado a algo que me pasó el mismo viernes. El viernes venía yo por un tema de otra cosa, venía a La Guardia y al volver digo, me voy a pasar a ver si estos chicos de la SER están ya en Bodegas Amaren. Y no estabais todavía, estaban montando por abajo, pero era muy pronto todavía, ¿no? Aquí me acuerdo que hablé con Elena además. Y estaba John en la puerta y le digo, no, que simplemente he venido a ver si están los chicos de la SER y tal. Y me dice, no, pero entra a echar un vino. Eso fue un poco la manera de ser de Rioja Alavesa, ¿no? Muchísimas gracias por asistir y nos seguimos viendo por aquí. Pues un aplauso para César, para Rubén, para José Ignacio Junguito.